Muy buenos días, estimados cadetes de primero Ancla y primero Politécnico. Nos corresponde ver el día de hoy, o por lo menos esta semana, los intentos de reconstrucción del Imperio Romano de Occidente, que para efectos de lo que fue Europa Occidental corresponde al Imperio Carolingio, que fue el más importante, ciertamente, y el Sacro Imperio Romano Germánico, que no vamos a analizar, digamos, en esta clase, pero vale la pena mencionarlo. Y otros dos imperios, ¿cierto?, que corresponden al Imperio Bizantino, y al Imperio Bizantino y al Imperio Islámico, ¿cierto?, que si bien no pertenecen a Europa Occidental, sí tuvieron bastante influencia, ¿cierto?, histórica en la conformación de este mundo occidental, pero eso lo vamos a ver durante esta clase. En este intento de reconstrucción del Imperio Romano de Occidente vamos a comenzar con el Imperio Carolingio, que sin duda fue el más importante, ya de acuerdo a la iniciativa, cierto, que tuvo esencialmente su único y más importante, digamos, emperador, no único, pero el más importante emperador, cierto, su fundador, que fue Carlos Magno. Vamos a analizar esta instancia, cierto, y bueno, vamos a ver cómo fue elegido emperador, cuáles fueron sus grandes obras, cierto, incluso como rey de los francos. Si ustedes ven su presentación, ¿cierto? La última que envié y la que está, de hecho, en el correo, tienen, ¿cierto? En la diapositiva 9, ya, que dice Alta Edad Media, ¿cierto? Intento de reconstrucción del Imperio Romano de Occidente, dice el número 1, Imperio Carolingio. Vamos a comenzar desde ahí, por lo menos esta clase, que va desde el año 751 al 843, en donde fue desintegrado justamente el, este imperio, ¿no? Bueno, todo comienza con la dinastía merovingia, ya que fue la dinastía inicial, ¿cierto?, del pueblo franco, ¿no?, este reino de los francos, ¿no?, de estos pueblos germanos, que sin duda fueron los más avanzados, ¿eh?, dentro de todos los pueblos bárbaros que existían, ¿ya? Y dentro de los reinos germanos fueron sin duda los más avanzados, ¿ya? Su primer rey fue Clodoveo, ¿ya? Clodoveo inicia una gran unificación del pueblo franco a partir del cristianismo, ¿ya? Por lo tanto fue un reino germano con un gran sello, digamos, cristiano, ¿no? Él fue rey de los francos entre los años 482 y 511. Ya fue un rey que en realidad, cual Augusto para el Imperio Romano, ¿cierto? Fue el gran unificador, ¿cierto? El gran arquitecto, ¿cierto? El gran diseñador de lo que fue el reino franco. El problema de Clodoveo, ¿cierto? Fueron sus hijos, ¿no? Que fueron llamados los reyes holgazanes. Él tuvo 4 hijos, ¿cierto? Pero ¿por qué se le llamó holgazanes, no? Porque en realidad no tenían un gran vínculo, ¿cierto?, con el poder, ¿ya? No querían asumir el poder, ¿cierto? No tenían la fuerza ni la energía ni la competencia para iniciar, digamos, o para dirigir este tremendo reino y este gran legado que dejó el papá. Eh, Paralelamente, entre el siglo VII y siglo VIII, los musulmanes comienzan la expansión por el mundo, ¿cierto?, desde la península arábica, y en el siglo VIII llegan a Europa. Fueron capaces de realizar una gran invasión, ¿cierto?, en la península ibérica, ¿ya? Y a lo que fue el reino visigodo. De hecho, lograron, digamos, dar por finalizado, digamos, el reino visigodo, que tuvo una muy corta duración. Eh, y uno, ¿cierto?, de los mayordomos de palacio, ¿cierto?, llamado Carlos Martel, logra detener el avance musulmán en el año 732, en la famosa y conocida batalla de Poitiers. Esta batalla es de suma importancia para la historia del mundo occidental, ¿ya? Porque lo que hace Carlos Martel, ¿cierto? Cuando los musulmanes logran, ¿cierto?, tomar toda la península ibérica, ¿cierto?, es detener, es realizar un tapón, ¿cierto?, para que el mundo musulmán no logre, ¿cierto?, llegar hasta lo que era la Galia, ¿no?, donde está justamente el reino de los francos, ¿ya? Y esto permitió que el mundo musulmán en el fondo no se apoderara del mundo occidental. ¿Ya? Esto fue sumamente importante, esta batalla es muy importante, ¿cierto?, para
la sobrevivencia de la civilización occidental. Esa es la verdad de las cosas. ¿Ya? Ahora, hay que hacer un paralelo en esto. Los mayordomos de palacio eran muy bien valorados. La verdad de las cosas era como una especie de brazo derecho, ¿no? De confianza que tenían estos reyes en este caso. Y a decir verdad, eran los que dirigían el reino. ¿Ya? Eh, y Carlos Martel entonces logra, digamos, tener un tremendo éxito. Él tiene un hijo llamado Pipino el Breve. Y Pipino el Breve, ¿cierto? Es nombrado mayordomo en el Palacio de Neustria, una de las tantas casas, ¿cierto?, que tiene este reino ciertamente franco. Pero Pipino Breve va más allá, ¿ah? Va a ser un transgresor y un gran revolucionario, lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pipino el Breve lo que hace es dar un golpe de estado, ¿cierto? Va a derrocar al último rey merovingio, ¿cierto? Que era Childerico III, estamos hablando del año 751, ¿ya? Entonces se termina esta dinastía merovingia con esta serie, ¿cierto? De sucesores incompetentes en el fondo, y esta herencia, ¿cierto?, de este mayordomo de palacio desde Carlos Martel y Pipino el Breve, los que son capaces, ¿cierto?, de asumir el mando y ahora colocar un nuevo linaje en este reino franco, ya a partir, ¿cierto?, Pipino el Breve. Y además, aquí hay algo muy importante, ¿cierto? Pipino el Breve logra establecer una alianza con Esteban II, con el Papa Esteban II, ¿ya? Lo que hace es derrotar a los lombardos, que eran un pueblo del norte de la península itálica, ¿cierto?, que siempre estuvo tratando de invadir hacia el sur, y para ello tenía que pasar por Roma, ¿ya? Y en Roma estaba justamente la residencia del papado, ¿ya? Y al lograr esta alianza con el Papa Esteban II, además crea los estados pontificios, que es un extenso territorio, ¿cierto?, en el centro de la península itálica, y entregárselo, ¿cierto?, a la Iglesia Católica. Bueno, con eso se gana obviamente la gracia, ya ustedes pueden ver en el mapa, ¿cierto?, está en color morado, logra, ¿cierto?, el beneplácito del Papa y también asegurar la legitimidad, ¿cierto?, como rey de los francos, ¿ya? Que era algo de suma importancia, ¿no? El Papa Esteban II, luego de que Pipino el Breve lo defendió, ¿cierto?, le sacó los lombardos, ¿cierto?, de encima, eh, y además de darle este extenso territorio, ¿cierto?, donde el Papa se convierte prácticamente en un príncipe, el Papa lo declara como rey de los francos desde el año 754 y lo oficializa, ¿cierto?, como tal, ¿ya? Como rey propiamente tal. Y de esta manera nace la dinastía carolingia, ya en este reino franco, que era el más importante en Europa occidental, el más grande, ¿cierto? Y se denomina dinastía carolingia porque Pipino el Breve tenía un hijo llamado Carlos, ¿ya? Y obviamente él iba a heredar justamente el poder, Carlos I, ¿ya? Por eso recibe el nombre de dinastía carolingia. Bien. Bueno, y de hecho, hay que decirlo, la dinastía carolingia, tal como aparece en la presentación, nace con Carlos I el Grande, o más bien llamado Carlomagno, ¿ya? Y Carlomagno ya tiene una ambición mucho más grande que Carlos Martel, que su abuelo, mucho más grande que Pipino el Breve, que es justamente intentar reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Bueno, esa es la idea fundamental, ¿ya? Un proyecto bastante ambicioso, un proyecto que probablemente no era muy difícil de realizar, pero que tenía muchas aristas, ¿no? Muchas aristas eh, en cuanto al poder militar, al poder político, etcétera, ¿ya? Al igual que Clodoveo, ¿cierto? Este ex rey merovingio, su máximo aliado, ¿cierto?, fue la doctrina cristiana en términos de cristianizar, ¿no? Como aparece acá en la clase, ¿no? La famosa dieta de Paderborn, ¿no? A partir de esta dieta de Paderborn, él logró extender su poder a través del cristianismo. Y por ejemplo, Carlos el Grande fue capaz de matar, no sé, a 2000 sajones en un día si es que no se querían convertir al cristianismo. O sea, no tenía ningún reparo, digamos,
en, en asesinarlo. O sea, ninguno con tal de conservar justamente este poder. Eh, Carlos Magno además inicia una gran expansión territorial, ¿ya? Y es finalmente coronado emperador, ¿ya? En la Navidad del año 800 por el Papa León III. Esto porque nuevamente esta dinastía vuelve a, a defender a la iglesia, ¿cierto?, de ataques de los lombardos, ¿cierto?, del norte de la península itálica. Y estas fueron las palabras, ¿no? Vive Victoria Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos. ¿Ya? Con esto ya contaba con el beneplácito del Papa, tenía un ejército posible de poder reconstruir, sin embargo no logró su propósito, ¿eh? Por si acaso. Ya sí tuvo un vasto poder, pero no logró tener ni la extensión ni el poder, ¿cierto?, que tuvo el Imperio Romano, ¿cierto?, que nosotros conocemos. Ahora, respecto de su gobierno, ¿cierto?, respecto de su imperio que comienza a partir del año 800, ¿cierto?, tenemos dos áreas bien interesantes, el área política y el área cultural, ¿ya? Principalmente el área política, ¿cierto?, comienza esta creación, esta división administrativa, política administrativa, a partir de los condados, las marcas y los ducados, ¿no? Es decir, estableciendo administración en la nobleza propiamente tal de su corte, ¿ya? Crea también estas asambleas generales, las llamadas capitulares, ¿no?, en donde era capaz de escuchar, ¿cierto?, a parte, ¿cierto?, de la población, siempre y cuando, bueno, constituyera, ¿cierto?, esta nobleza, ¿ya?, nobleza de sangre, donde se podía escuchar y podía, ¿cierto?, conversar temas propios de la necesidad del territorio, ¿ya? Y además crea un cargo que son los Michi Dominici, ¿ya? Los Michi Dominici eran fiscalizadores del imperio, ¿ya? En algunos casos fueron religiosos, ¿eh? Ojo, fueron religiosos o personas de confianza en torno al imperio. Eso principalmente con las obras, ¿no? Y en lo cultural se habla incluso del famoso renacimiento carolingio. ¿En qué consiste esto? En que Carlo Magno, y si por algo se convierte en una persona importante, es porque justamente Carlo Magno es capaz de conservar las grandes obras literarias, artísticas, filosóficas del mundo antiguo. Bueno, la verdad es que no fueron todas, ¿ah? La gran mayoría de las obras, de las más importantes, están en la biblioteca de Constantinopla, ya en Bizancio. Pero lo que había, Carlomagno fue capaz de conservarlo, ya, de procurar su cuidado, ¿no? Es más, él establece su capital en Aquisgrán, lo que es en la región de Renania, en Germania, ¿cierto? Creó escuelas de formación artística, literaria, ya llamadas el Trivium y el Quadrivium, que eran planes de estudio, ¿cierto?, que contemplaban una serie de áreas, ya, y de asignaturas, ¿cierto?, para que la nobleza se pudiera educar y se pudiera ilustrar, ¿cierto?, en la cultura romana, ¿ya? Greco-latina, en realidad, ¿ya? Todas estas iniciativas, ¿cierto?, esta creación de las escuelas palatinas, de una biblioteca, de trasladar, ¿cierto?, la capital a Aquisgrán, ¿cierto?, bueno, forman parte de esta descentralización y de este cuidado que Carlomagno, ¿cierto?, tenía con la cultura greco-latina, ¿ya? Y eso es muy importante. Sin embargo, Carlomagno muere 14 años después de haber asumido como emperador, en el año 814. Hereda el poder su único hijo, Luis el Piadoso, entre el año 814 y 840, ¿ya? Y que parece que heredó, ¿cierto?, este mal que tenían los reyes holgazanes, y se transformó en un gobernante bastante ineficaz, ¿no? Luego de su muerte, en el año 840, son sus tres hijos los que quedan en el mando, ¿cierto? Y en el año 843 se firma el Tratado de Verdún, que divide, ¿cierto?, a este imperio. Ahí aparece en el mapa, ustedes lo pueden ver. Divide el imperio en tres partes, ¿no? Los nietos de Carlomagno.
Carlos hereda, ¿cierto?, el sector occidental, Luis el sector oriente, ¿cierto?, y Lotario el centro y sur de Europa. De estos tres reinos, el que importa es el de Luis el Germánico, porque de sus herederos surgirá a futuro, ¿cierto?, el Sacro Imperio Romano Germánico, que en realidad no tuvo la importancia del Imperio Carolingio, pero se mantuvo bastante firme, pero no tuvo esa unificación, esa cohesión admirable, ¿cierto?, que logró alcanzar en algún momento Carlomagno con su obra. ¿Ya? Eso respecto del Imperio Carolingio en grandes, ¿cierto?, grandes rasgos, ¿no? Vamos a pasar inmediatamente al Imperio Bizantino. ¿Ya? El Imperio Bizantino, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva 19, tuvo una amplísima duración, ¿no?, entre el año 391 y el año 453. Eh, Nada parecido, nada, no se parece mucho, ¿no?, con su hermano, ¿cierto?, el Imperio Romano de Occidente, que tuvo escasa duración. Ya, como ustedes pueden apreciar, está en color morado, ¿cierto?, todo lo que fue el Imperio Bizantino, eh, tricontinental, por cierto, en un comienzo. Su ubicación, obviamente, en la península de los Balcanes y el Mar Negro, ¿ya?, y su capital, Constantinopla. Bien. Vamos a dar algunas características del Imperio Bizantino para poder cerrar con el Imperio Musulmán del día de hoy. ¿Qué vamos a decir del Imperio Bizantino? Bueno, que es una de las herederas más importantes del Imperio Romano. A decir verdad, una de las herederas originales del Imperio Romano, ¿ya? Tuvo gran prosperidad comercial, ya, porque en el fondo, si el Imperio Romano de Occidente era el importante en el mundo antiguo, bueno, en el mundo medieval fue el Imperio Bizantino el más fuerte en términos de estabilidad política, administrativa, militar, económica y social. ¿Ya? Bizancio era el centro del mundo, Bizancio era el mercado del mundo, por cierto. ¿Ya? Y la figura la tiene su emperador, justamente el emperador Justiniano, ¿cierto?, que en el siglo VI logra unificar todo lo que fue el derecho romano, ¿ya?, a partir de 4 libros, ¿ya?, de suma importancia, que legó, ¿cierto?, para el estudio posterior del derecho. En cuanto a los elementos característicos y unificadores de Bizancio, bueno, tenía instituciones sólidas que permitieron esta gran sobrevivencia a lo largo de los siglos, ¿no? Es la principal heredera cultural del Imperio Romano, como también del cristianismo, en su lenguaje original, en sus ritos originales, ¿ya? Se agradece la acción, ¿cierto?, de Carlomagno, pero fue el Imperio Bizantino el que tenía todos los elementos ya originales y más importantes en cuanto a la herencia cultural, ¿cierto?, artística, literaria del mundo grecolatino, y en cuanto al cristianismo, bueno, la conservación de los ritos originales de los primeros cristianos, ¿ya? Eso es innegable, ¿ya? Algunas particularidades de Bizancio, y puede ser que aquí esté la clave, ¿no?, de por qué tanta estabilidad a lo largo de los años, ¿no? Bueno, el emperador era también llamado Basileus, ¿no? Y recuerden que en el griego, ¿cierto?, el griego antiguo, Basileus significaba rey, ¿ya? Este emperador era jefe supremo de la iglesia y del ejército además, ¿ya? La verdad es que concentraba bastantes poderes, algo así como una monarquía absoluta, ¿no?, en donde todos los poderes se concentran en una sola persona, ¿ya? Esto permitía tener un mayor control, ¿ya? No había una descentralización del poder, para nada. Era el emperador el que más bien tenía la figura de un rey, más que un emperador, ¿no?, que a lo mejor tenía un senado, ¿cierto?, que lo podía asesorar, lo podía ayudar, ciertamente, pero esto no pasó, no fue de esta manera, ¿ya? Y además existía una gran administración en términos jurídicos, diplomáticos, en términos de liderazgo del ejército, absolutamente, ¿ya? No cabe la menor duda, ¿ya? Entonces, el Imperio Bizantino tuvo un gran orden, ¿cierto?, un gran cuidado de sus fronteras, ¿ya? Recuerden muy bien que los pueblos bárbaros estaban fuera de los límites, pero el ejército bizantino era capaz de negociar
tenía un gran liderazgo, tenía una gran formación, además, muy, muy distinto, ¿cierto?, al panorama de su ex hermano, ¿cierto?, el Imperio Romano de Occidente. En cuanto a las conclusiones del Imperio Bizantino, bueno, no fue original, ojo con esto, no fue original porque son los principales herederos, ¿cierto?, de la cultura greco-latina, pero también oriental, ojo, que ellos también recogieron bastantes elementos desde Oriente. ¿Ya? La importancia del Imperio Bizantino, bueno, es la gran recopiladora, ¿cierto?, de la literatura, ¿cierto?, greco-latina, eh, con esta gran biblioteca, ¿cierto?, que, bueno, lamentablemente fue quemada después por los musulmanes, y quizás cuántas obras, ¿cierto?, nos perdimos en el mundo occidental, ¿no? Quizás cuántos filósofos nos faltó por analizar, pero bueno, cosas de la historia y cosas que pasan. ¿Ya? Después tenemos la codificación del derecho romano, ¿cierto? El famoso cuerpo del derecho civil, que fue la gran obra, ¿cierto?, de Justiniano, y gracias a él, ¿cierto?, tenemos el conocimiento, ¿cierto?, del derecho civil por parte de Roma. Las grandes bibliotecas, los centros de estudio que tenía Bizancio, que eran realmente impresionantes, ¿ya? En cuanto a originalidad, ustedes pueden apreciar acá en la diapositiva, ¿cierto?, fueron los creadores de la cúpula, ya la cúpula, que es esta terminación semisférica, ¿cierto?, que tienen los principales instituciones y construcciones, ¿no?, que el Imperio Bizantino presentaba. Otro aspecto original fueron los mosaicos. Me imagino que han conocido un mosaico en sus vidas, ya de vidrio, de cerámica, etcétera, que eso sí es una creación propia de los bizantinos, ¿ya? Su cultura influyó en el humanismo y renacimiento posterior, ya desde la Baja Edad Media, ¿no?, siglo XIV, siglo XV, ¿ya? Y finalmente tenemos esta división producida en el siglo XI, en el año 1054, en donde tenemos una iglesia, ¿cierto?, católica de Oriente, más bien conocida como ortodoxa, justamente por estos conflictos, ¿no?, de poder que existían entre los líderes. ¿Ya? El Papa queda como líder de la Iglesia Católica de Occidente, mientras que en la Iglesia Ortodoxa es llamado patriarca. Hay muchas. La Iglesia Ortodoxa conserva ritos originales, ¿cierto?, del mundo cristiano. Eh, por ejemplo, la lectura de la misa en latín, eh, en donde el principal sacerdote está de espaldas, ¿cierto?, a la asamblea, ceremonias que duran como 2 horas, más o menos. Entonces, muchas diferencias con el mundo occidental, ¿ya? Espero haber sido claro con el Imperio Bizantino. Nos vamos de inmediato, para terminar, ¿cierto?, con el mundo musulmán, ¿ya? Bueno, el Islam, ¿cierto?, como ustedes bien saben, nace en Medio Oriente, específicamente en la península arábica, a partir de la figura de este señor que ustedes pueden apreciar en las diapositivas, que lo vamos a conocer de manera inmediata. Un poquito les cuento. Muhammad, ¿cierto?, más conocido como Mahoma, es el iniciador, ¿cierto?, de esta religión. Un poquito contarles la historia, ¿no? Mahoma proviene de una familia bastante pobre. Él es adoptado por un tío a eso de los 7 años, ¿no? Un tío que se dedicaba al comercio en la ciudad de la Meca, en la península arábica. Él heredó estos pequeños comercios del tío a su muerte, ¿cierto? Y comienza a transformarse en un gran comerciante. A partir de estos movimientos, no alcanza una muy buena reputación en términos comerciales. Se le llamaba que era muy, muy, muy poco creíble, ¿cierto? Incluso se le llamó hasta mafioso, producto de estas malas prácticas comerciales que él tenía. Y decide casarse con una mujer rica, con una mujer millonaria, ¿cierto?, llamada Jadicha, una mujer mucho mayor que él, lo cual le permitió, ¿cierto?, con sus recursos, le permitió acrecentar su negocio y convertirse en el más importante comerciante de la ciudad de la Meca. En uno de los viajes que él realiza en estas caravanas, ¿cierto?, por este desierto en la península arábiga, exorbitante, ¿cierto?,
Eh, Demora meses en volver a su casa, ¿ya? Y al volver le cuenta a su esposa, ¿cierto? Jadicha, que en medio de este viaje se le ha aparecido el arcángel Gabriel. Y el arcángel Gabriel establece, ¿cierto?, un montón de revelaciones divinas. Y la más importante es que menciona que él es el único profeta de Dios, el último, ¿cierto? El último profeta de Dios en la tierra, y que tiene que masificar, ¿cierto? Declarar la información, esta palabra, ¿cierto?, de Dios en el mundo. ¿Ya? Tiene un cambio drástico, lógicamente un cambio drástico, un cambio religioso. En la Meca trata de tener este cambio de giro, ¿no? Desde comerciante a un personaje religioso muy, muy difícil. De la Meca se va hacia Medina, ¿ya? Una ciudad que está al norte, ¿cierto? Porque no tiene ninguna legitimidad eh, en su ciudad de origen. Bueno, de ahí viene esta famosa frase, ¿no? Nadie profeta en su tierra, ¿ya? Pero en Medina sí logra captar la atención y sí desde Medina comienza la expansión, ¿cierto?, de su palabra, de esta palabra de Dios, ¿cierto? Reconociendo a Mahoma como el último profeta. Bien, comienza esta gran expansión, ¿cierto? Y con los años vuelve a la Meca y ahora sí es considerado como un profeta. De hecho, se le llama la égira justamente a este regreso del profeta a la Meca, y la Meca se transforma finalmente en la capital del mundo musulmán, ¿ya? Eh, Vamos a decir que el Islam, ¿cierto? Esta profesión, ¿cierto? No es una doctrina tan solo religiosa, sino que es más bien social, política. El Corán, ¿cierto? La Biblia, ¿cierto? La Sagrada Escritura no es tan solo religiosa, es más bien un manual de comportamiento de las personas que profesan y se convierten a esta religión, ¿no? ¿Ya? Y la profesión de la fe justamente consiste en declarar cuál católico se persigna, ¿no? Un musulmán lo que hace es decir, ¿cierto? Solo existe un Dios que es Alá, ¿cierto? Y Mahoma es su profeta, ¿ya? Y establece, ¿cierto?, como una conexión, una entrada justamente a la religión. Bien. El Islam tiene 5 pilares, muy, muy importantes, ¿cierto? El primero consiste en la profesión de la fe, que es justamente recitar esta oración en donde uno debe decir que solamente existe un Dios, ¿cierto?, que es Alá, y Mahoma es el profeta, ¿ya? En segundo lugar tenemos las 5 oraciones diarias que tienen que realizar los musulmanes, ¿cierto?, en momentos del día, ¿cierto?, al amanecer, ¿cierto?, en la mañana, al mediodía, en el atardecer y en el anochecer, ¿ya? Siempre en dirección a la Meca, siempre con una alfombra, ¿ya? Porque la alfombra separa, ¿cierto?, los vicios, digamos, del mundo terrenal y nos mantiene como alejados, ¿no? Otro elemento es el famoso ayuno en el mes de Ramadán, ¿cierto? Que es un ayuno bastante particular, porque es un ayuno durante el día, pero en la noche hay una serie de fiestas, de festividades, ¿cierto? Las personas con condiciones crónicas y críticas, ¿cierto?, se eximen, ¿no? Las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, los enfermos, etc. ¿Ya? El cuarto pilar hace mención al pago de impuestos destinado que está destinado a la limosna, ¿ya? Y finalmente, el último pilar es que todo musulmán tiene que por lo menos realizar una peregrinación una vez en la vida, ¿cierto?, a la ciudad sagrada, que es la Meca. Bien. Algunos elementos importantes, ¿no? Algunas características. Bueno, tenemos la égira, que es el comienzo justamente de la era musulmana, más o menos, estamos hablando del 16 de julio del año 622, en el calendario occidental. ¿Ya? A eso se le llama la égira, como para nosotros, no sé, algo así como entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Así como que entre el nacimiento de Cristo y volver a un nuevo año, una mezcla un poco extraña, ¿no?
Otro evento, ¿cierto? Es la poligamia. Ya los musulmanes tienen derecho, ¿cierto?, a tener varias mujeres siempre y cuando obviamente las puedan mantener. ¿Ya? Realizan obras de beneficencia. ¿Ya? Eh, Creen en la existencia de un Dios, creen en la existencia del infierno, de un paraíso. Y justamente, bueno, las imágenes que están ahí, ¿cierto? Hablan de un último concepto que vamos a revisar para terminar la clase, que habla de la yihad. ¿Ya? La yihad se entiende como guerra santa, ¿ya? En términos bien particulares. Y al parecer ha sido una palabra mal interpretada, ¿no? Por algunos sectores extremos del mundo musulmán, en el cual, según se dice en las suras, ¿no? Versículos, digamos, en algunas suras, Alá promete el paraíso para quienes luchen en contra de los infieles. Los infieles son aquellas personas que no profesan justamente esta religión. Y se producen este tipo de situaciones o de movimientos, ciertos extremos que defienden en estricto rigor o apegado a la ley de lo que habría mencionado cierto Mahoma en su palabra. Bien, bueno, esas son las características más importantes, cierto, del mundo del Islam. La próxima semana vamos a entrar con feudalismo. Inmediatamente vamos a pasar a la baja edad media, cierto, con este tránsito que tenemos hacia el mundo moderno, y vamos a comenzar probablemente con el mundo moderno ya la próxima semana para dar un montón de otras características eh, ya el lunes 18, si no me equivoco, para que puedan realizar justamente el trabajo que les estoy adjuntando en el correo que tienen ustedes a continuación. Espero que tengan un buen día, que tengan una buena semana y que estén muy bien ustedes y sus familias en esta cuarentena. Que estén muy bien. Nos vemos mañana en clase. Cuídense.